Listo, ya se está empezando a grabar. Y ahora sí. Entonces vamos primero con este tema de la derivación implícita. Resulta que lo que hemos venido haciendo hasta este momento podríamos llamarlo derivación explícita, es decir, derivadas de funciones que ya se encuentran despejadas. Cuando hablamos de explícito, pues me refiero a esto, una función que ya está despejada, y igual a algo y ese algo que está acá no contiene a la y, o sea, podemos decir y está despejada. Esa es una función explícita. Y eso es lo que hemos venido haciendo hasta el momento, derivando este tipo de funciones. Ahora, algunas funciones se encuentran de manera implícita, es decir, que no están despejadas. Mire, por ejemplo, esta función acá. xy igual a 1. Esta es una función que tal como está, está de manera implícita. Aquí no está despejada ni la y ni la x. Lo que pasa es que esta función implícita fácilmente la puedo volver explícita al despejarla. Pues si usted despeja acá y igual a 1 sobre x, ¿qué hace acá? Pues dividir en x tanto acá como acá y automáticamente me queda la función y igual a 1 sobre x y esta ya es una función explícita. Entonces, este mundo sería muy sencillo, en el tema de este mundo de las derivadas sería muy sencillo si todas las funciones fueran fáciles de despejar como esta, ¿ya? Tan sencillito. Función implícita, función explícita, ya. Una vez la tiene usted de esta manera, despeja, en este caso bastaría con decir que x, y igual a x a la menos 1 y aplicar la regla de derivación para la función potencial y listo, eso sería supremamente sencillo. Pero pues no todo el tiempo se puede hacer eso, no siempre se puede despejar. Acá ya podríamos decir que y' es igual a menos 1 por x a la menos 2, o sea, a menos x a la 2. O menos 1 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Así sería sencillamente la derivada para este caso. ¿Qué hicimos? Pues partimos de una función implícita, la despejamos, ya me quedó explícita y aplicamos lo que hemos aplicado desde que empezamos a trabajar con derivadas. Pues por ahora me interesa que les vaya quedando claro esa diferencia entre una función explícita y una función implícita. Implícita es cuando la y no está despejada. Y a veces se puede despejar con facilidad, como este caso que les acabo de mostrar, pero a veces no. Miremos acá algún ejemplo. Este primero que le acaba de pasar. Función implícita, xy igual 1. Explícita, basta con despejar y. Se despejó y se derivó. Y listo. Ahora miren este nuevo caso que está por acá. X al cuadrado menos 2y al cubo más 4y igual a 2. Nuestro objetivo es, obviamente está implícita. ¿Por qué está implícita? Pues no está despejada la y. Nuestro objetivo inmediato es despeje y. Vamos a ver y igual a qué. Y igual a... Intentemos despejar. Entonces, si intentamos despejar por acá, podríamos dejar... Primero propongo dejar todas las y a un lado y las x al otro lado, o los términos que no tienen y, dejarlos al otro lado. Entonces me quedaría por acá 2... Esta x al cuadrado está positiva, la resto de ambos lados, entonces me queda por acá menos x al cuadrado. Y acá me queda todo lo que tiene y, por ejemplo este 4y, que está positivo, y este menos 2y al cubo, que está también de este lado. Listo, ya por lo menos tengo todo lo que tiene y a un lado y lo que tiene x al otro lado. Pero acá podría factorizar la y. Podría decir y factor de menos 2y al cubo más 4 igual a 2 menos x al cuadrado. Pero si se dan cuenta, yo acá, a pesar de esto, no puedo despejar la y. Yo puedo decir, bueno, ahora quitemos este término de acá que está multiplicando, dividamos entre ese término a ambos lados de la ecuación y ya me queda despejada esta y. Pues suena chévere, suena fácil. Sin embargo, cuando usted haga eso,
aquí en este lado le va a aparecer menos 2y al cubo más 4, es decir, finalmente no le va a quedar despejado y. Entonces usted puede quedarse acá ratos y ratos intentando despejar la y se va a quedar ahí dando vueltas y vueltas y no lo va a lograr. Quiere decir que esta es una función implícita. O sea, no la voy a poder volver explícita, va a ser implícita todo el tiempo. Y si yo necesito hallar y', pues ahí va a quedar muy difícil despejar esa y', despejar esa derivada de y, de la derivada de la función, porque para poderlo hacer, primero debo tener la función despejada. Entonces, de eso se trata esta técnica que vamos a ver, que es para derivar, para poder hacer la derivación cuando la función se encuentra implícita. ¿Sí queda claro hasta el momento de qué se trata el problema a resolver? Sí, profe, una pregunta. Sí, señor. Voy a volver un momentico lo que estaba usted hecho, lo que hizo con el mouse. Uy, no, No, le di borrar. no importa, no importa. Entonces, póngale acá, profe, que es que usted colocó, cambió del otro Venga, lado. lo vuelvo a No, hacer no, acá mientras tanto. Vaya no, hablando y yo lo voy haciendo acá yo lo mientras. tengo acá en el cuaderno. Listo. Ah, no, sí, yo pensé que era que usted ha cambiado los términos de Y al otro lado al igual, pero lo que hizo fue que cambió la X al otro lado, ¿cierto? Entonces, O sea, cambiar en realidad no, despejar. Mire, acá, despejar. mire, menos 2y al cubo más 4y igual a 2. Entonces, Ajá. ¿qué dice? ¿Qué dije? Vamos a despejar la y. Entonces, primero Ajá. dejemos las y a un solo lado y lo que no tenga y lo llevamos para el otro lado. Entonces, me quedaría acá menos 2y al cubo más 4y igual a 2 y este x al cuadrado que está positivo, lo restamos a ambos lados, desaparece de acá y me aparece de acá negativo. Ujú. Hasta ahí vamos perfecto, uno hasta ahí llega contento. Sí, Acá además puede usted acá factorizar está la el y. factor común, pero usted ahí colocó el factor común y ha colocado ahora menos 2y al cubo ¿Sí? nuevamente, no era menos 2y al cuadrado. Sí, señor, sí, sí, sí Ah, lo no, dije. era para eso. Sí, sí, lo dejé al cubo, me equivoqué ahí. Era el cuadrado. Y acá 4 más 4. Ajá, era para eso, bien. Bien, profe, gracias. Ah, listo, ok. Entonces, miren acá que ya me quedó más espacio, acá que ya lo hice más pequeñito. Si yo quisiera acá, pues podría decir, voy a quitar este término de acá. Entonces podría decir, ah, bueno, entonces eso significa que y es igual a 2 menos x al cuadrado, todo sobre este término de acá, porque para despejarlo lo que haría sería dividir tanto acá en la izquierda como en la derecha, todo entre este término. O sea que acá me quedaría menos 2y al cuadrado más 4. Aparentemente está despejado, porque usted puede decir, mire la y acá solita, pero si usted mira en este término, para poder decir que esta y esté despejada, acá en el lado opuesto no debería aparecer la y. Aquí puede aparecer x o números, términos independientes, o la x, pero no la y, porque no tiene sentido que la y dependa de la misma y. Entonces, a pesar de que parece despejado, no está despejado. Entonces, por eso es que esta función definitivamente sigue quedando de manera implícita. Es una función, pero sigue estando implícita. Y en este momento hallar el y' con lo que hemos trabajado hasta el momento, no lo podríamos hacer. ¿Listos? Listo, profesor, gracias. Ok. Bueno, avancemos. Entonces, el procedimiento realmente no es difícil. Vamos a clarificar un poquitico de los términos, lo que vamos a hacer, los términos que nos van a aparecer para poder hallar esa derivación implícita. Primero vamos a recordar unas cositas y hacer, digamos, a tener este acuerdo. Lo primero es que cuando derivamos frente a la misma variable, como en este caso, vamos a derivar la función x al cubo respecto a x. Entonces, como es respecto a la misma variable, sencillamente aplicamos lo que ya hemos hecho, en este caso la derivada de la función potencial, y ya está, quietica. En realidad, si yo fuera un poquitico más estricto, yo diría que esto queda a su vez multiplicado por la expresión de x con respecto a x. Sin embargo, si se acuerdan cuando vimos la clase pasada, la regla de la cadena, parte de la importancia que tiene esta notación de operadores
es que actúan simultáneamente como operadores, pero también actúan como coeficientes, es decir, se pueden cancelar. Así que si usted tiene dx en dx, pues eso le da 1. Dx en dx se cancela, eso le da 1. Entonces acá, si fuera estricto, tendría que colocar acá esto, dx en dx, derivé a x con respecto a x. Y eso es lo que significa dx en dx, derivar a x, derivé a x, derivé x con respecto a x. Listo, pero no es necesario ponerlo. Ahora, pero si en vez de tener eso tuviera, por ejemplo, la derivada, cambiemos solamente esa x por una y. Que usted tuviera acá la derivada de y al cubo. Entonces, digamos, derivada de y al cubo con respecto a x. Entonces, noten que ahora, miren, mientras acá la función está dependiendo justo de esta variable, o sea, estoy derivando esto con respecto a la misma variable y sencillamente derivo como lo hemos hecho de aquí hacia atrás. En este caso no lo puedo hacer de manera tan inmediata porque miren que voy a derivar a la función y al cubo, a la función y, pero no respecto a y, o sea, no respecto a su misma variable, sino respecto de otra variable. Entonces, ¿qué hago? De entrada, hago como si, digamos, como el de la vista gorda, es decir, hago la derivada normal, ¿no? Derivada de 3y al cubo, perdón, de y al cubo, eso es 3y al cuadrado. 3y al cuadrado. Pero ahí es cuando debo ser consciente de que no estoy derivando con respecto a y. Es decir, si yo tuviera derivada de y al cubo con respecto a y, su derivada inmediata sería esta y no habría nada más que hacer. Ahí ya estaría perfecto. Si yo tuviera, por ejemplo, cambiamos de variable por acá, t, derivada de t a la 4 con respecto a t, sencillamente estos 4t al cubo y ya terminamos, no hay nada que hacer. Pero acá, ¿cuál es el problema? Que estoy derivando y con respecto a x. Entonces, ¿qué hago? Pues ahí es donde nos entra a ayudar nuestra amiga la regla de la cadena. Nos dice, sí, pero tenga presente que usted está derivando con respecto a x, está derivando a y con respecto a x. Entonces, debe multiplicar por ese y'. Ahora sí, lo expresa de esa manera y ya está. Esto ya queda correcto. ¿Qué es este y'? En realidad es como si usted tuviera 3y al cuadrado por de y, que es lo que está derivando. ¿A quién está derivando? A y. ¿Con respecto a quién? Con respecto a x. Entonces, se usa cualquiera de las dos notaciones. Yo, la verdad, prefiero poner y', pero sobre todo en estos ejercicios que vamos a ver, en todos aparece más acá este término como de y en de x. Pero en realidad lo que está representando es la regla de la cadena. Es decir, ojo, para que quede completamente derivada esta función, que es esta función de y con respecto a x, tiene que, al final de la derivada, recordar multiplicar por este operador que le está indicando que es la derivada de y respecto a x. De esto hay que tenerlo presente. Entonces, es parte del procedimiento para poder llegar a hacer la derivada implícita. Todavía no estamos haciendo derivación implícita, pero esto es el insumo que nos va a permitir hacer derivación implícita. Si acá fuera, por ejemplo, de t en dx, acá, vamos a decir, esta está perfecta como está, pero vamos a decir que acá tuviera, por ejemplo, derivada de ese mismo t a la 4, pero con respecto, digamos que a y. Ya no es 4t al cubo normalito, sí es 4t al cubo, pero además, adicionalmente, tengo que multiplicar por la derivada de t, entonces de t, ¿con respecto a quién? En este caso, con respecto a y. Estoy indicando que además debo multiplicar esa derivada por, aquí aplicando regla de la cadena, por dy, por dt en dy. Y si no fuera dt
sobre de y, derivada de tal a la 4 con respecto a y. Si no fuera respecto a x, nuevo caso, derivada de la función t a la 4 con respecto a x, el caso sería muy parecido. Esto es igual a 4t al cubo, 4t al cubo, pero como no estoy derivando con respecto a t acá, sino con respecto a x, entonces tengo que multiplicar por dt en dx. Más o menos con estos 3 ejemplitos pues debería ya quedarles claro. Es decir, cuando usted la derivada es respecto a la misma variable, sencillamente aplica lo que ya hemos aplicado todas estas clases hasta acá y ya. Pero cuando está derivando respecto de una variable diferente, tiene que adicional a esto multiplicarlo por la derivada de la función original con respecto a y, con el operador. Pues derivada de y respecto a x. Y porque eso es lo que estoy derivando, a y a x porque estoy justo derivando con respecto a x. dt en dy. Dt porque estoy derivando a una función que depende exclusivamente de t. Sobre de y porque es que justo acá estoy midiendo cómo varía la función con cambios infinitesimales en y. Entonces, eso es lo nuevo, lo novedoso. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. Bueno, gracias. Avancemos entonces. Entonces, en este caso, pues como las variables coinciden, sencillamente hago la derivación normalita y ya quedó. Ahora miren lo que acabé de explicar con otra función. Ya el cubo respecto a x, derivo normal, o sea, me hago hasta el momento el de la vista gorda, derivo normal, derivada ya al cubo, 3y al cuadrado, punto. Pero luego, ojo, no estoy derivando respecto a y, entonces multiplico por dy en dx y ahí ya me quedó listico. Eso porque las variables no coinciden. ¿Cuáles son las variables? Cuando hablo de variables, en este primer caso estoy hablando variables x, x respecto a x. Acá estoy hablando y respecto a y. Listo. Obviamente, aplica acá todo lo que hemos visto derivadas de un producto, de una suma, de una resta, de un cociente, etcétera, etcétera. Todo eso aplica de manera normal. Entonces, por ejemplo, en este caso, tengo la derivada de x más la... miren que estoy derivando con respecto a x. Esto es importantísimo. El operador me está diciendo, derive a la función que está ahí respecto de x. Esta es la función. La voy a derivar respecto a x. Entonces, al aplicar regla, primero que todo, la propiedad de la derivada de una suma, pues sencillamente estoy diciendo, no hay problema. Derivo el primer término respecto a x más derivo el segundo término con respecto a x. Ahora, ¿cuál es el primer término? El primer término es la función x. Entonces, derive a x respecto a x. El segundo término es 3y. Derive a 3y con respecto a x. Hecho eso, entonces usted mira y dice, ah, bueno, derivada de x respecto a x, esta es la derivada de la función identidad. ¿Esto cuánto da? Es igual a 1, porque es la derivada de la función identidad. Y estoy derivándolo respecto a la misma x. Más derivada de 3y, me hago el de la vista gorda por ahora, derivada de 3y es 3. Ojo, pero no estoy derivando con respecto a y, sino con respecto a x. Eso me obliga a que recuerde que debo multiplicar por la derivada de y con respecto a x. Y ahí sí, esta notación que es igualitico a que yo pusiera y'. ¿Qué es y'? Pues la derivada de y con respecto a x. Entonces, lo puedo dejar así o alternativamente, que es como yo prefiero, 1 más 3y'. Listo. Entonces, es ser conscientes ahora de los operadores y de la variable que estoy derivando. Si la variable que estoy derivando es respecto a ella misma o es respecto de otra variable. Si es respecto a otra variable, tengo que aplicar esto, regla de la cadena. Profe, qué pena, ¿eso es un menos o un igual? Esto es un igual. Acá sencillamente, porque está indicando que o es esto
o es alternativamente esto. Estos son igual. 1, 1, este es el mismo 1, 3, y acá lo único que estoy diciéndole es, o lo pueden dejar acá, de y en de x, o yo particularmente prefiero como y'. Y' y de y en de x es lo mismo. De y en de x es lo mismo que decir y'. ¿Listos? Este es el mismo ejercicio que acabé de hacer. Miren ahora acá. Aquí aplicamos regla de propiedad, pues de la derivada de una suma. Ahora que hay un cociente, un cociente no, un producto de funciones. Entonces debo aplicar la regla del producto, pero acá cuando usted aplique esa regla del producto, pues le va a quedar en algún momento la derivada de x con respecto a x y en otro momento le va a quedar la derivada de y respecto a x. Entonces ahí tenemos que empezar a ser conscientes de que cuando no estoy derivando respecto a la misma variable, pues debo aplicar ahí regla de la cadena. Entonces esto es, recuerden que la semana pasada vimos la derivada del producto, lo vimos que para facilitar la memoria de esta fórmula pues íbamos a descomponer u por b, y dijimos que la derivada iba a ser igual a u' por b sin derivar más b' por u sin derivar. Entonces eso mismo vamos a hacer acá. Vamos a derivar la primera función, o sea, a x. Aquí se está multiplicando x con y al cuadrado. Entonces derivamos a Profe, x. ¿Sí, señor? profe, qué pena, pero, por ejemplo, en ese caso que usted dice que está multiplicando, pues en ese caso usted llega a salir con eso en un parcial, yo creo que pues, en mi caso yo quedaría, pues ahí, pues mal, porque no, pues, la verdad yo entiendo es que es xy al cuadrado, profe, ¿sí? Entonces, de pronto, no sé si le falta algún término, ¿no, profe? No falta ningún término. Es que, a ver, si usted ve en algún lugar a por b, esto es AB. Pero Ajá, ¿qué significa AB? Pues pues A por significa B. A por B. Entonces no le ponga mala vibra, porque de hecho todavía falta una semana para su parcial. Si todavía tiene dudas, gracias a Dios las está encontrando y lo que tiene es que sacarlas Sí. adelante y haciendo un par de ejercicios. Esto es x al cuadrado, perfecto. Pero en términos de funciones, esta es la función x que multiplica la función y al cuadrado. Diferente a que usted tuviera, por ejemplo, kx al cuadrado. Sigue siendo una multiplicación, pero aquí ya no puedo decir que esta es la función k que multiplica la función x al cuadrado, porque esta es una constante. Entonces usted diría, pero y ahora sí me la puso más difícil, profe, porque ¿cuándo sé yo que son constantes y cuándo sé que son variables? Pero eso sí lo dejamos claro por allá empezando el curso, cuando dijimos que íbamos a manejar variables tipo x, y, z, w, v, de pronto t, la u, para variables y las letras del abecedario, las primeras, tipo A, B, C, D, como constantes, más otras constantes que ustedes ya conocen, como cuando aparece, por ejemplo, pi, cuando aparece por ahí, por ejemplo, Euler, cuando aparece, bueno, otras, como la K, que la K es la que uno utiliza como un indicativo de que es una constante. Entonces, esto, cuando usted vea este tipo de expresiones, que multiplican a una variable, a una de estas letras, por ejemplo, usted viera d, z, d es la constante, z es la variable. Entonces, sí es una multiplicación, pero ahí no hay que hacer nada. Ahora, si usted me le aplica, si usted tiene esta expresión kx al cuadrado y me le aplica, aquí está la buena noticia y con esto me imagino que esta es la doble dosis de valeriana que le voy a dar. Si usted tiene k por z al cuadrado y me le aplica esta regla, la buena noticia es que le queda bien. Si la aplica correctamente, le queda bien. Le queda bien. Es decir, si usted tiene la derivada, voy a borrar todo lo que he escrito ahí. Si usted tiene la expresión 5x al cuadrado, su derivada de inmediato es ¿cuánto? 10x. Perfecto, de inmediato eso es 10x, porque es 5 que multiplica la derivada de x al cuadrado, o sea, es 5 por 2x, 10x, de inmediato.
Pero si usted dice, ay, miércoles, pero se acuerda que el profe dijo que eso era también una multiplicación y qué tal, voy a irme a la fija y me voy a ir por la multiplicación, también le va a quedar bien, porque en ese caso usted diría, sea U igual a 5. Entonces, U' es la derivada de 5. ¿Y cuál es la derivada de 5? 5 es una constante, la derivada de una Cero. constante es 0. Entonces, V es x al cuadrado. Por tanto, la derivada de x de v, o sea, v' es 2x. Ahora, le aplico la regla de la derivada del producto, que me dice que esto es u' por v más v' por u. U', 0. Por v, x al cuadrado. Más v', 2x. Por u, 5. 0 por x al cuadrado, 0. Más 2x por 5, 10x. Eureka, lo encontramos. Nos extendimos, se nos alargó el proceso, pero finalmente nos quedó bien. ¿Listos? Sí, profe, gracias, ya entendí toda la vuelta. Listo, ok. Entonces ahora volvamos acá. Necesito hacer la derivada del producto. Entonces voy a irme despacito porque como no es la misma variable, si fuera acá x por 2x, o por ejemplo x por 5x al cuadrado, no pasaría nada. Pero es que acá el problema es que tengo dos variables distintas. Entonces, una de ellas no tiene problema, el otro sí. Entonces esto es derivada de la primera, o sea, voy a decir derivada de la primera función que es x, y recuerden que estoy derivando con respecto a x, ¿no? Derivada de la primera por la segunda sin derivar. ¿Quién es la segunda? Pues la función y al cuadrado. Más derivada de la segunda. Ojo, derivada con respecto a quién. Estoy hallando la derivada con respecto a x. Derivada con respecto a x. ¿De quién? De la segunda. ¿Quién es la segunda? De y al cuadrado. Y todo esto por la primera sin derivar. ¿Y quién es la primera? Pues por x. Por x. Esto es clave, porque acá le orienta lo que tiene que hacer. Por ejemplo, acá entra derivada de x respecto a x. Esto da 1. Es la derivada de la función identidad. Con respecto a x no hay problema. Esto es 1. Así que aquí le queda 1 por y al cuadrado. Aquí tampoco hay problema porque es que aquí no estoy derivando. Es la derivada de la primera por la segunda sin derivar. O sea, esto me da y al cuadrado y no hay problema. Y 1 por y al cuadrado, pues y al cuadrado. Más, ojo, derivada de y al cuadrado, pero no es con respecto a y, es con respecto a x. Entonces, ¿qué hago? Derivo a y, haciéndome el de la vista gorda, pues, derivada de y al cuadrado es 2y, pero ahora sí, vuelvo a adquirir conciencia de que no estoy derivando con respecto a y, sino con respecto a x, lo cual me obliga a escribir acá de y, a multiplicar por de y en dx. Y todo esto, lo bueno acá es que esto es un operador. O sea, es un operador y además funciona como coeficientes. Y todo por x. Organizándolo, entonces, ¿qué me queda? 1 por y al cuadrado. 1 por y al cuadrado, pues es y al cuadrado. Más 2y por esta x, vamos aquí a aplicar conmutatividad. Aplicar acá la ley conmutativa, voy a dejar acá más 2y x por, y esto por facilidad, voy a dejarlo como y'. Y ahí ya derivé. Ya tengo, esta es la expresión de y en de x. Todavía, o sea, ahí estaría derivando esta función completa. Esto me daría y al cuadrado más 2y o 2xy por y'. Por ahora, todavía apenas estamos haciendo pinitos para poder tener completa la derivada, pero por ahora, frente a este proceso que se me plantea así, hasta aquí está perfecto. Es decir, descompongo, aplico la propiedad y ya. Pues esto sería derivada con respecto a x de x y al cuadrado
es igual a y al cuadrado más 2xy, ahí lo único que hizo fue la y conmutativa, por y'. Y listo. ¿Listos? ¿Preguntas? Listo. Es lo mismo que está, que yo copié allá, lo único que acá está por conmutativa, con suma, ahí el orden no interesa. Ahora sí vamos al procedimiento, ahora sí vamos a hacer derivación implícita como tal. Esto anterior es necesario tenerlo en cuenta, son las cositas que usted debe tener en cuenta para poder hacer derivación implícita. No hicimos derivación implícita, es lo que necesita tener presente para poder hacer derivación implícita. Ahora sí vamos a ver el paso a paso para poder hacer la derivación implícita. Entonces, lo primero es que vamos a derivar todos los términos de la... Nos van a dar una ecuación, porque es una ecuación justo que no se pudo despejar, en la cual no se pudo despejar la y. Entonces, parto de una ecuación. Es una función implícita, perdón, es una ecuación que no está despejada. En el momento que la tenga despejada, deja de ser implícita y se convierte en explícita y ya tengo una función. Entonces, como estamos en derivación implícita, pues usted parte de una ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivar todos los términos de esa ecuación respecto a de y de x. O sea, todos los términos de la ecuación lo vamos a derivar respecto de x. De manera normalita, aplicando todo lo de la anterior diapositiva. Que cuando es respecto a x se deriva sin ningún problema y que cuando es respecto a y hay que multiplicar por de y de x y ya. Todo eso lo vamos a hacer. Después de eso, vamos a hacer agrupación de términos. Es decir, todo lo que tenga el de y de x lo vamos a agrupar. Vamos a dejar a un lado, ya sea a la izquierda o a la derecha, pero que quede todo agrupadito. Y lo agrupo con un objetivo, con el objetivo de luego despejar de y de x. Y cuando usted ya despeje de y de x, pues prácticamente ya tiene la derivada que le están pidiendo, porque es que, ¿qué es de y de x? La derivada que usted necesita de y de x, pues simplemente es y', que es lo que necesitamos hallar. Entonces, este es el procedimiento general para despejar, para poder hallar la derivada de una función implícita. Tenemos acá un pequeñito ejemplo. Tenemos esta expresión. Noten que ni siquiera es una función, es una ecuación. Vean, tengo y al q más y al cuadrado menos 5y menos x al cuadrado igual a menos 4. Sencillamente derivo todo respecto de x. Conviene siempre que aquí esté despejado de tal manera que aquí haya un número. Puede ser, o sea, que no dependa ni de x ni de y. O sea, que aquí sea o un 0 o una constante, para que cuando usted halle la derivada, acá la derivada de esa constante le va a ser 0, independientemente de si está derivando respecto a x o respecto a y o respecto a t, respecto a lo que sea, la derivada de una constante siempre es 0. Entonces, esa es una recomendación, pero no es obligatorio. Yo puedo perfectamente traerme esta x para acá y derivar igual todo esto respecto a x, aquí me va a 0 y aquí me va a dar una expresión algebraica. Pero recomendación, que aquí le quede un número, una constante. Solo recomendación. Entonces, una vez tengo eso, pues simplemente voy a despejar. Primer paso, despejo todo respecto a x. Al despejar todo respecto a x, ojo, mire, este es y, entonces me quedaría 3y al cuadrado, pero por la derivada aplicando regla de cadena, por de y de x, que voy a facilitar acá, voy a ponerme y', que significa lo mismo, pero más fácil de escribirlo y luego de factorizar. Entonces, 3y al cuadrado, pero por y'. ¿Por qué? Porque no estoy derivando esta expresión respecto de y. Si lo estuviera derivando respecto de y, no habría que hacer esto. Ahora, más la derivada de y al cuadrado, pero es respecto de x. Entonces, primero la derivada de y al cuadrado es 2y, pero como es respecto de x, entonces queda multiplicado por y'. Menos la derivada de 5y es 5. Pero ojo, están derivando respecto de x, no respecto de y. Entonces todo por y'. Menos
2x, perdón, x al cuadrado, la derivada de x al cuadrado, 2x. ¿Estoy derivando con respecto a quién? ¿Mm? A X. A X. Entonces aquí no hay problema, se deja así, no hay que multiplicar acá que por y'. Sencillamente se deja así y ya. Y esto es igual a la derivada respecto a x, la derivada de menos 4 respecto a x. Esto es igual a 0. Y ya. Eso es todo ese primer paso. Segundo paso, voy a organizar, a dejar a un lado todo lo que tenga el término de y de x, o sea, para este caso todo lo que tenga y'. Entonces voy a decir, lo que tenga y' lo voy a dejar acá a la izquierda y lo que no, lo voy a dejar allá a la derecha. Entonces me va a quedar acá 3y al cuadrado por y' más 2y por y' menos 5y' es igual a 0 más 2x. Ya. Ya dejé todo lo que tiene y' a un lado y lo demás lo dejé en el otro lado. Ahora voy a factorizar el y'. Entonces acá me queda y', perdón, y' factor de 3y al cuadrado más 2y menos 5. Eso es igual a 0 más 2x, pues a 2x. Por último, despejo y'. Esto significa que y' es igual a 2x sobre 3y al cuadrado más 2y menos 5. Y ya está. Esto es lo que estaba buscando. Aquí me quedó la función derivada. Esto es de y de x, igual a 2x sobre 3y al cuadrado más 2y menos 5. A esto es a lo que le denominamos derivación implícita. Entonces, es aplicar, finalmente se convierte en algo mecánico, aplicar estos 4 pasos, pero esos 4 pasos, lo único nuevo que existe es acá en el primer paso, tener en cuenta que si está derivando respecto de la variable respecto de otra variable, pues entonces tiene que aplicar regla de la cadena. Es lo único nuevo. Lo demás es, digamos, parte de la rutina. Factorice, agrupe, factorice, despeje. ¿Cómo la vieron? Bien, profe, bien. Bien, vamos a... Bueno, aquí queda el paso a paso, despacito. Listo, aquí está detalladito. Y ahí está todo lo que hicimos. Y listo. Todo ahí, los pasos que expliqué allá, aquí quedan ahí como para cuando les compartas esta diapositiva, ustedes lo entienden. Aquí tenemos otro ejemplito, vea. X al cuadrado más y al cuadrado igual a 25. No está despejado. En este caso, uno podría despejar. Acá me piden de y de x. Usted podría despejar porque acá sí no le queda difícil volverla explícita. Puede decir acá y al cuadrado igual a 25 menos x al cuadrado. Así que y va a ser igual a la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Y acá uno podría despejar. Entonces uno dice, bueno, esto es igual a 25 menos x al cuadrado a la 1/2. Despejo, regla de la cadena, esto le daría 1/2 que multiplica a 25 menos x al cuadrado a la menos 1/2 y todo por la derivada interna, que en este caso sería menos 2x. Y finalmente esto le terminaría dando menos 2x sobre 2 raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Este 2 con este 2 se cancelaría y le daría menos x sobre la raíz de 25 menos x al cuadrado. Y bueno, si quisiera, pues además quitamos esa raíz del denominador, etcétera, pero dejémoslo hasta ahí. Entonces, estoy mostrando que para este tipo de ecuación, pues perfectamente la podríamos trabajar como explícita, despejarla y luego trabajarla como explícita, pero también la puedo trabajar. Entonces, sencillamente derivo acá respecto de x, derivo acá respecto de x, derivo acá respecto de x.
Al derivar acá respecto de x, esto me da sencillamente 2x. Más, al derivar esto respecto de x me da 2y por y'. Igual, al derivar 25 respecto a x, eso le da 0. Ahora, ¿qué busco? Dejar lo que tiene y' a un lado y lo que no tiene y', mandarlo para el otro lado. Es decir, me quedaría 2y por y' igual a menos 2x. Ahora, despejo el y'. Acá no hubo necesidad de agrupar porque era un solo término. Entonces, despejo acá. Esto me queda que y' es igual a menos 2x sobre 2y. Pero ojo, este término con este término se cancela, o sea que esto es igual a menos x sobre y. Ese y', esa es la derivada hecha de manera implícita. Si usted se da cuenta, no se ven iguales. ¿Por qué no se ven iguales? Pues porque acá, sencillamente, usted tiene despejada la y. Si usted de acá despeja la y, ¿qué es y? Y es la raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Si yo reemplazo esta y acá, ahí sí me queda igualitica. Mire, y', que es esto, es igual a menos x sobre y. ¿Pero quién es y? La raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Ahora sí quedan exacticos. Raíz cuadrada de 25 menos x al cuadrado. Este ejercicio lo único que muestra es, el objetivo es mostrar que sí funciona la derivación implícita. Miren que me fui por un camino totalmente distinto, derivación implícita, y llegué a lo mismo. Pero no tendría sentido haber aplicado derivación implícita si lo pude haber hecho de manera explícita. Aquí el único objetivo era mostrar que da lo mismo, que termina dando lo mismo. En términos generales, uno no puede acá hacer esto, porque si usted puede despejar, pues ¿para qué se va por la implícita? Hágalo una vez explícita. Entonces, no siempre se facilita. Este era un ejemplito sencillamente. El objetivo de este ejemplo era otro, era este, que usted pudiera luego corroborar. Uy, sí, da lo mismo, pero por lo general usted no puede hacer los reemplazos, porque usted no puede despejar y, o sea, usted no puede decir, ah, pero es que acá reemplaza y. Pero ¿quién es y? Si es que justamente la derivación implícita nació para ayudarnos en el caso en el que usted no puede despejar a y. Si ya despejó y, pues ¿para qué se mata haciendo derivación implícita? ¿Quedó claro este ejercicio? Sí, señor. Este ejercicio, bueno, me piden derivar y además luego evaluar la primera y la segunda derivada. Cuando hablamos de segunda, no hemos visto segunda derivada, eso es un tema que viene después de este, que es derivadas de orden superior, pero sencillamente les adelanto, la segunda derivada se refiere a derivar a la derivada que ya obtuvimos. Deriva y eso le da una función, si vuelve y la deriva, pues esa se llama la segunda derivada. Y luego evaluarla en el punto menos 3,4. Entonces acá hacemos derivación implícita, aquí ya lo hicimos, ya lo tuvimos, nos dio esto, fue justo lo que nos acabó de dar. Y nos dice que le evalúe en el punto menos 3,4. ¿Quién es menos 3? Pues es x. ¿Y quién es 4? Es y. Entonces, una vez usted ya tiene la expresión de la derivada, y ya lo hizo por derivación explícita, sencillamente reemplaza ahí los puntos. Entonces tenemos que de y en dx, evaluado en el punto, vamos a inventar nuestra notación, en el punto menos 3,4, pues es igual a menos x sobre y, es decir, a menos 3 sobre 4, menos por menos más, esto me daría 3/4 positivo y ya. Es decir, haya la derivada y evalúela. Igual que usted evalúa una función haciendo el reemplazo de la x, en este caso está evaluando toda la expresión, entonces reemplaza tanto la x como la y en la expresión resultante y ya está. Esta es la primera derivada evaluada en el punto menos 3,4. Si me preguntan la segunda derivada, pues ¿qué tengo que hacer? Pues esta es la primera derivada, voy a llamarla y'. Y' es igual a menos x sobre y. La segunda derivada, que la llamamos x', pues es derivar otra vez de manera implícita a esta nueva expresión. Entonces nos da esto por acá. Le ahorramos.
borramos, y al aplicarle de nuevo la regla de la derivación implícita para esta expresión que tenemos acá, y sobre, perdón, menos x sobre y, pues nos da esto, lo aplicamos. Y noten acá que, a ver, miremoslo acá en cámara lenta. Vamos a derivar respecto de x a la expresión menos x sobre y. Entonces, ¿qué hacemos? Derivada, primero que todo, saquemos ese menos para aplicar la regla del múltiplo constante, sacamos, es como si fueran menos uno, lo sacamos. Y ahora sí derivemos esto. Derivada de la primera, o sea, de x, respecto de x, eso da 1. Por la segunda sin derivar, ¿quién es la segunda sin derivar? Y. Menos, derivada de la segunda, es y, su derivada es 1, pero ojo, 1 por y', porque no estoy derivando respecto a y, sino respecto a x. Entonces, pues y'. Esto, 1 por y' es la derivada de la segunda, o sea, la derivada de y, por la primera sin derivar. ¿Y quién es la primera sin derivar? X. Y todo sobre la segunda sin derivar, o sea, y al cuadrado. Ahora sí me queda, todo es negativo. 1 por y, esto es y, menos 1 por y', esto es y', y por x, pues esto es xy', xy' sobre y al cuadrado. En este punto uno dice, pero yo tengo a y'. ¿Quién es y'? Véanla acá. Y', que es esto, es igual a ¿quién? A menos x sobre y. Entonces simplemente reemplazo ese y' acá donde me dio. De tal manera que me queda que esto es y menos x, que multiplica a y', pero es que y' es menos x sobre y. Y todo sobre y al cuadrado. Una vez tengo eso, pues me queda, por acá voy a decir esto es y, menos, por menos más, x al cuadrado sobre y. Y todo sobre y al cuadrado. Ahora acá resuelvo esto es como si tuviera y sobre 1 para aplicar acá la propiedad acá para hacer esa suma de fracciones. Esto me quedaría y al cuadrado más x al cuadrado, todo sobre y además todo está sobre y al cuadrado, y entonces acá también aplico regla de la oreja, medios y medios, extremos y extremos, y me queda entonces que esto es igual a x al cuadrado más y al cuadrado sobre y al cuadrado por y sobre y al cubo. Ahora sí, me piden que lo evalúe en el punto menos 3,4. Voy a evaluarlo en el punto menos 3,4. Pues sencillamente reemplazo la x por menos 3 y la y por 4. O sea que esto va a ser igual a menos 3 al cuadrado más 4 al cuadrado sobre 4 al cubo. Menos 3 al cuadrado, esto da 9, más 4 al cuadrado 16, y 4 al cubo da 64, ¿no? Y 16 más 9 da 25, o sea, esto termina dándome 25 cuartos. Esta es la segunda derivada hallada de manera implícita, evaluada en el punto menos 3,4. ¿Qué es lo que me interesa acá en este momento conocer? Pues sencillamente el procedimiento para hallar la derivación implícita. Lo demás sobra, porque por ejemplo este tema de segunda derivada, ya eso es lo que viene a partir de las siguientes dos diapositivas. Es el hecho de que mecanicen el tema de la derivación implícita. Eso es, nada más. Profesor, qué Profe, una pena. pregunta. ¿Sí? Sí, adelante. Profe, qué pena. Esto, ahí donde está esto, menos 2x sobre 2y, ¿no quedaría sobre menos 2y, profe? Qué pena. A ver, espere, me voy para...
Menos 2x sobre qué? No, profe, arriba, en la primera, está el primer círculo. Primer círculo, por acá. Sí, no, ahí en la, o sea, arrancando la diapositiva, ahí para donde tiene el cursor. Está, Menos 2. ahí, ahí le quedó bien, profe, pero me refiero a que si no le quedaría ahí sobre menos 2y. No, porque acá lo que pasó fue que canceló este 2, vea. Menos 2 con 2 se cancela y me quedó Pues, menos x sobre y. sí, lo entiendo, profe, lo que pasa es que no quedaría abajo menos 2y para que cancelara y quedaría, ¿no? No, no, no. Ya, o Es sea, usted decir, tiene aquí, tiene 2y, bueno, por y' igual a menos 2x, ¿cierto? Y necesitamos despejar, entonces usted despeja, pero no quedaría con un término contrario. pero estoy perdido con la pregunta. Hay dos cositas que entiendo de la pregunta. Número uno, el por qué acá Sí, pasamos o de sea, menos. voy, o sea, voy bien hasta ahí, sí, Hasta pero, aquí va bien. sí, Hasta aquí. profe, pero, o sea, hasta ahí voy bien, lo que sí me pierdo en el signo, sí, profe, en el signo donde me estoy perdiendo, porque En este menos. usted, no, al ladito, profe, aquí al lado, miren, al lado de la, no tiene rayado, aquí donde dice 2y, no, hacia el otro lado, de la izquierda suya. Acá. Ahí sí, señor. Ahí ya me pierdo ahí porque, o sea, usted necesita despejar 2y, ¿cierto? Entonces no le quedaría menos 2y. Ah, no, no. Ya, listo, ya. O sea, listo, acá. Deriva la primera. Derivada de x al cuadrado respecto de x da 2x. Solito. No Sí, pasa señor. nada. Luego, más. Derivada de y al cuadrado respecto a y es 2y por y', que es este. Esto es y'. ¿Sí? Sí, señor. Sí, señor. Igual, noten acá el A igual, cero. la Sí, porque... derivada de 25 respecto a x es 0. Entonces, ¿qué le queda hasta el momento? Le queda 2y por y' más 2x igual a 0. Voy a volver a escribir acá. 2y por esto voy a ponerlo mejor como y', que es más fácil de visualizar, más 25 igual a 0. Mi objetivo es despejar y'. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues entonces, este 25, ¿qué es este? ¿Por qué puse yo ahí 25? Sí, profe, le iba a decir Era que 2x, era 2x, 2x. sí. Este 2x de acá, lo que hago es restarlo a ambos lados. ¿Sí? Si resto 2x acá, desaparece este 2x y también lo resto acá. Entonces me queda acá 0 menos 2x, da menos 2x. Entonces, ¿qué me queda? 2y por y' igual a menos 2x. ¿Sí vamos? Sí, señor, hasta ahí voy bien, hasta ahí voy bien. Listo. Ahora sí ya el último paso, la estocada final. Dividimos entre 2y a ambos lados. Al dividir acá entre 2y, desaparece este 2y. Y aquí también me aparece el 2y dividiendo. Entonces acá me queda y' igual a menos, ese menos ya estaba acá desde cuando usted Sí, lo restó a ambos lados, a sí, menos señor. 2x sobre lo que le está sobrando al y', que es 2y. Se cancela el 2 y me queda este menos xy. Ah, sí, ya entendí la vuelta, ¿Sí? profe. Sí. Es que yo pensé que era que usted tenía que dividir sobre menos 2y para poder cancelar. No, no, no. Era ¿No? el despeje normalito ya. Lo que pasa es que uno lo ayuda, lo hace perder un poco esta notación de y en de x. Cuando lo maneja así como y', le permite ver con más facilidad qué es lo que se está haciendo. Pero no, es un despeje algebraico realmente. Sí, señor. La historia de profe. Ok. Bueno, acá está resuelto el ejercicio para que no, para que lo vean allá con más detalle después. Voy a avanzar acá un poquitico y miremos otros casos más sencillos. Entonces, necesitamos derivar esta expresión. Esta es una función que yo podría despejar. Perfectamente usted dice acá, y es igual a menos 6x sobre menos 2, o sea, y igual a 3x, cuya derivada, o sea, y' igual a 3, a 3x. Perfectamente lo puedo hacer así. Pero vámonos por derivación implícita, a ver qué nos da. Entonces, hacemos la derivada de 6x respecto a x. Entonces, 6x
menos 2y igual a 0. Derivamos todos los términos, los tres términos respecto de x. Entonces acá me da derivada de 6x, 6, por de x en dx, eso no hay que ponerlo. Menos derivada de 2y es 2. Pero ojo, como estoy derivando respecto a x, debo multiplicarlo por y'. Y eso es igual a la derivada de 0, sigue siendo 0. Ahora, voy a dejar este término solito para despejarlo. Esto me queda menos 2y igual a 0. Este 6 lo resto a ambos lados, así que acá pasa a ser menos 6. Ahora voy a despejar acá este y'. Y' es igual. Por acá 0 menos 6, pero esto da menos 6. Sobre este menos 2. Entonces me queda que y' es igual a menos por menos da más a 3. Y' es igual a 3. Aquí, ¿qué pasó? ¿Por qué me dio 3x? A ver, ¿qué pasó acá? Yo derivé, esto daba 3x, su derivada no era 3x. La derivada de 3x no es 3x, la derivada de 3x es 3. ¿Sí se dan cuenta acá? Despejó primero y, le quedó que y era igual a 3x, luego al derivar y, o sea, al tener y' me daba 3. Noten que es lo mismo. Obviamente, si usted tiene un ejercicio como estos, usted no se va a hacer la derivación implícita, usted automáticamente hace este paso, pero es otra oportunidad para darnos cuenta que la derivación implícita sí funciona. Noten que de manera directa o de manera implícita dio lo mismo, pero no tendría sentido hacer la derivación implícita si la puede despejar. Si la puede despejar, hágala de una vez por explícita. Otro caso por el estilo. Entonces tengo acá, derivo de manera implícita toda la expresión. Entonces, derivada de x al cuadrado con respecto a x da 2x, más la de 2y, la de y al cuadrado da 2y, pero como estoy derivando respecto a x, debo multiplicar por y', menos la derivada de 7 es 0, pues sobra ponerlo acá, más esto es igual a la derivada de 0, que sigue siendo 0. Entonces ya tiene acá este momento listico para despejar. Al despejar este 2x, lo resto a ambos lados, se viene para acá como menos 2x, y este 2y dividido tanto en la izquierda como en la derecha entre ese 2y, y ya me queda listo. O sea, paso a paso, 2y y' igual a menos 2x. Finalmente, y' igual a menos 2x sobre 2y, o sea que y' es igual a menos, se cancela, a menos xy. Y ya quedó lista la derivación. En este caso, también se pudo haber despejado la y me hubiese dado pues, una forma tal vez más rápida de hacer la derivación. Dejo esta trigonométrica porque si no por tiempo no alcanzo a anunciarles la derivación de orden superior, que es muy cortico el tema. Cuando hablamos de derivadas de orden superior, pues hablamos de derivada de la derivada. Como la derivada es una función, pues como es una función, pues también puede ser derivada. Entonces hablamos de primera derivada, segunda derivada, tercera derivada y así sucesivamente. La notación que manejamos pues es esta, y' o f de x' o de y de x, todo esto para la primera derivada. Para la segunda pues sencillamente manejamos dos comillas y le llamamos re'prima. Entonces prima, re'prima es la segunda derivada. Tercera derivada manejamos tres comillitas y a partir de ahí ya no manejamos las comillitas, sino empezamos a manejar solamente la notación de número. Entonces acá entre paréntesis, para que nos quede claro que esto no es y a la 4, sino que es la cuarta derivada de la función y. Lo mismo acá, entre paréntesis, para indicar que esto no es la función elevada a la cuarta potencia, sino para indicar que es la cuarta derivada de la función f, y así sucesivamente. Cuando es posible, no en todos los casos es posible, pero a veces es posible obtener una expresión para la enésima derivada, entonces pues lo expresamos de esta manera. Y paréntesis n para indicar que es la derivada enésima y listo. Entonces esa es por ahora la notación. Pues miremos un pequeño ejemplito. Nos dan esta función y nos dicen que hallemos la primera, segunda, tercera y cuarta derivada de esta expresión. Entonces, primero pues hallamos la primera derivada, que es lo que ya hemos hecho hasta el momento. Acá por este lado nos da 6x al cuadrado, la derivada de esta función,
6x al cuadrado menos 30x, derivada de esto, más 36 menos 0. Pues aquí está la primera derivada. Esta sería la primera. Nos piden la segunda. Pues, ¿qué hacemos con la segunda? Derivar a la primera. Pues ya tenemos a la primera. Entonces, ahora derivamos esta expresión que tenemos acá. 6 por la derivada de x al cuadrado, esto me da 12x. Menos la derivada de 30x es 30. Más la derivada de 36 es 0. Pues ya está la segunda derivada. Tercera derivada, f con 3 comillas, es igual, derivada de 12x, 12, menos la derivada de 30, 0, no hay que ponerle. Cuarta derivada, f paréntesis 4 de x, es igual, derivada de 12, 0. ¿Ya? Quinta derivada, derivada de 0, 0. De aquí en adelante, todas las derivadas que usted quiera van a ser 0. Entonces, a esto es a lo que nos referimos a derivadas de orden superior. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. No todas las derivadas terminan en 0 al final. Solamente las derivadas provenientes de funciones polinómicas. Por ejemplo, esta es una función polinómica. Entonces, claro, ¿por qué tiene sentido que eso sea así? Porque recuerden que las derivadas de las funciones potenciales, que son las que dan origen a las funciones polinómicas, van disminuyendo siempre en un grado. Recuerden que la función potencial es esta, x a la n. Entonces va disminuyendo siempre en un grado y se va multiplicando por ese n. Entonces x a la n menos 1 que multiplica n. Pues cuando este n menos 1 sea 0, ese 0 pasa a multiplicar acá. Y entonces todo lo que multiplica en 0 se vuelve 0. Por eso esto al final termina dando 0. En algún momento, no siempre es en la cuarta o en la quinta. Si es una expresión, por ejemplo, esta es una cúbica, dio 0 en la cuarta. Si esto fuera un polinomio de grado 5, daría 0 ¿qué? En la quinta, y así sucesivamente, en la sexta, perdón, y así sucesivamente. Entonces, las funciones polinómicas terminan siempre con derivada enésima igual a 0. Otras expresiones no. Miren, por ejemplo, la función seno, seno de x. Su derivada, su primera derivada, ¿se acuerdan cuál es la derivada del seno? El coseno de x. Sí. Su segunda derivada, la segunda derivada del seno de x es la derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es el seno, pero negativo. Vamos a la tercera derivada. ¿Cuál es la tercera derivada del seno de x? Pues es la misma derivada del seno de x, pero mire que ya está negativo, entonces acá me queda menos por la derivada del seno, que es el coseno. Vamos a la cuarta derivada. Es igual a menos por la derivada del coseno. La derivada del coseno es menos el seno. Y entonces acá me queda menos por menos, más. O sea, seno de x positivo. Entonces mire que no va para 0. Después de que llegue, si me piden la quinta va a ser igual que la primera, porque va a ser de nuevo la derivada del seno de x positivo, que me da coseno de x positivo. La sexta derivada va a ser la derivada de menos el seno de x, y así sucesivamente, sucesivamente. Entonces, algunas, las polinómicas, tienden a 0 en la enésima derivada, otras se quedan, como en este caso, oscilando, ¿verdad? Que esta oscila cada 4 derivadas, se repite, se repite, y hay otras que no van para ningún lado. Entonces, para no sacar, digamos, conclusiones a priori. Pero el tema acá es saber qué significa eso de primera, segunda, tercera derivada, etcétera, etcétera. Dejé de compartirles. Señor. Bueno, a ver. Les comparto acá para por lo menos terminar este temita. Bueno, entonces miremos esta, por ejemplo, seno al cuadrado, seno de x al cuadrado. Primera derivada, nos toca aplicar regla a la cadena, ¿no? Entonces va a ser el coseno de x al cuadrado por la derivada interna. O sea, regla a la cadena. Derivada del seno de u es igual a x al cuadrado, perdón, sí, a x al cuadrado. Luego entonces u' va a ser igual a 2x.
Así que derivada del seno de u va a ser igual al coseno de u por u'. U es x al cuadrado, entonces coseno de x al cuadrado por u', que es 2x. En este momento, para hallar la segunda derivada, fr', tengo que hallar la derivada de un producto de 2x que multiplica al coseno de x al cuadrado. Entonces tengo que aplicar esa fórmula. Derivada de la primera, derivada de 2x, que es 2, por la segunda sin derivar, o sea, por el coseno de x al cuadrado. Más ahora derivada del segundo, de la segunda función, o sea, la derivada del coseno de x al cuadrado, que va a ser igual a 2x por el seno de x al cuadrado. Este 2x es negativo. Bueno, el 2x es positivo porque es la derivada de la función interna, pero el seno de x al cuadrado sí es negativo porque es la derivada del coseno de u, que es menos el seno de u. Esta es la derivada de la segunda, por la primera sin derivar, o sea, por 2x. Y al organizar esto, pues me queda por acá 2 coseno de x al cuadrado más por menos menos por más, sigue siendo menos 4x seno de x al cuadrado. Y si me piden la tercera derivada, pues tengo que derivar ahora esta expresión. Entonces, por acá, derivada de una sola función con múltiplo constante, más acá, derivada de un producto de funciones. Esto se me convierte ahora en otros 4 términos. Y así sucesivamente. Este es un caso en el que usted puede dar cuenta, no va ni para cero, ni se va a volver repetitivo, periódico. Sencillamente se va despapallando, podríamos decir, se va cada vez agrandando, agrandando, agrandando. Entonces no podemos visualizar que vaya para algún lado esta expresión. ¿Listo? Entonces, para no sacar conclusiones, ahí es irse paso a paso, hallando con calmita las derivadas que le vayan pidiendo, la segunda, tercera, etcétera, etcétera. Hay casos en los que podemos visualizar, predecir que la derivada enésima, que la derivada va para algún lugar. Por ejemplo, miren este caso. Si tengo la función f de x igual a 1 sobre x, al hallar la primera derivada me da menos 1 sobre x al cuadrado. Si derivo esta nueva expresión, termina dándome 2 sobre x al cubo. Ese 2 lo puedo expresar como 2 factorial. Si le hallo la tercera derivada, me da 6 sobre x a la 4. Eso lo puedo expresar como 3 factorial sobre x a la 4. Si le hallo la quinta derivada, eso me da 1 por 2 por 3 por 4, la cuarta derivada, por 4 sobre x a la 5. Y así sucesivamente. Entonces me doy cuenta que esto está obedeciendo a una fórmula general. Por ejemplo, mire, en primer lugar, el signo se está alternando. Signo positivo, negativo, positivo, negativo. La siguiente ya sé que va a ser positiva y la siguiente sé que va a ser negativa. Para demostrar esa alternancia en el signo, eso lo represento como menos 1 a la n. ¿Por qué menos 1 a la n? Porque cuando n vale 1, quedaría menos 1 a la 1, o sea, menos 1. Pero cuando menos 1, cuando n sea par, por ejemplo acá en la 2, menos 1 al cuadrado, esto va a ser menos 1 por menos 1, eso da 1 positivo. Ya me alternó el signo. El número no cambia, sigue siendo 1, pero ya me cambió el signo. Cuando sea la 3, menos 1 al cubo, es igual a menos 1 por menos 1, da más 1. Por menos 1, da menos 1, vuelve a ser menos 1. Y así sucesivamente. Así que esta alternancia en los signos la puedo expresar como menos 1 a la n. Ahora, si se dan cuenta acá, 1, de nuevo 1, 2 factorial que es 1 por 2, 3 factorial que es 1 por 2 por 3, 4 factorial en general, n factorial ¿qué significa? N factorial significa n que multiplica a n menos 1, que multiplica a n menos 2, que multiplica a n menos 3, etcétera, etcétera. Entonces, ya me aparece ese término. Esto es igual a un signo, al n factorial que se está alternando en el signo.
Y acá noten que cuando tengo la primera derivada, la derivada 1, la x va al cuadrado. Cuando la derivada es la número 2, la x va al cubo. Cuando la derivada es la número 3, acá la x va a la 4. Cuando la derivada sea 4, la x será 5. Cuando la derivada sea 5, la x será 6, etcétera, etcétera. Por eso, entonces, me termina visualizándose esta como la fórmula general. El signo que se alterna, o sea, menos 1 a la n, que multiplica a. Arriba está la expresión factorial, n factorial. Y abajo está la expresión x que tiene un exponente mayor con respecto al número de la derivada. Cuando la derivada cúbica, la tercera derivada, acá x queda a la 4. Cuando la derivada quinta, acá queda x a la n, etcétera, etcétera. Entonces, a veces es fácil, es posible, no necesariamente fácil, a veces es posible obtener una expresión como esta. No siempre es posible. No siempre se puede extraer expresiones como estas. Entonces, cuando usted se va dando cuenta, dice esto va para algún lado. Entonces, puede llegar a la fórmula general y a esto le llamamos la derivada enésima. ¿Qué quiere decir? Que si alguien me dice, a ver, conociendo la fórmula, conociendo este comportamiento de las derivadas, me dan, digamos, las primeras 3 o 4 derivadas, me dice, entonces, ¿cuál sería la derivada para esta función f de x? La derivada número 10. Entonces, como ya conozco la fórmula, sencillamente lo expreso. Eso es igual a menos 1 a la 10. Menos 1 a la 10 es positivo, o sea, eso es ya sé que va a ser positivo. 10 a la 10 factorial. No me voy a poner a calcularlo porque eso es un número gigantísimo. Lo dejo expresado así, 10 factorial. Sobre x a la 10 más 1. Sobre x a la 11. Ya sé que es positivo porque acá le quedaría menos 1 a la 10. Como 10 es par, me genera número positivo. X de 10 factorial sobre x a la 11 y ya está. Alguien le dice, bueno, entonces ahora quiero que me encuentre para esta misma función la derivada 507. Entonces no hay problema, se le tiene, porque yo ya sé, primero que todo, como el exponente 507 es impar, pues ya sé que entonces menos 1 a un número impar me genera un valor negativo, menos 1, ya sé que va a ser negativo. Por el número 507 factorial. Vaya usted y consígase una calculadora que le calcule este valor, pero no importa, lo podemos dejar expresado así, 507 factorial. Sobre x a la 507 más 1, o sea, a la 508. Y ya está, esa es la derivada que me están pidiendo. En vez de ponerme a hallar 507 veces la derivada, primera derivada, segunda, tercera, cuarta, y así hasta que llegue hasta 507, conociendo esta fórmula, llego automáticamente a esto. Obviamente estoy poniendo casos exagerados para ver para qué es que sirve esa fórmula de la derivada enésima, pero no todas las funciones tienen eso, no todas. De hecho, son muy pocas a las que le puede hallar la fórmula general para la derivada enésima. Bueno, compañeros, el resto del tema lo voy a dejar pendiente para la siguiente clase. Voy a continuar entonces con lo que queda de derivada enésima. Vemos derivada de la función inversa y aspiro a alcanzar a dar, sé que fijo les voy a dar L'Hopital, que es una de las aplicaciones más sencillas de la derivada, y aspiro a darles algo de criterio de la primera y la segunda derivada como aplicaciones de la derivada. Esperemos que nos rinda más el tiempo la próxima clase. Por ahora lo voy dejando. Una cosita. Como por tiempo no alcanzamos a cubrir todo el tiempo, todo el tema que está ahí expuesto en la guía, les voy a enviar ahorita más tardecito al WhatsApp qué puntos excluimos de esa guía, ¿sí? Para que no terminen ustedes, digamos, con tema que no se ha visto siendo evaluado bien esa guía. ¿Listos? Listo, profe, que esté bien. Bueno, buena noche. Esté muy bien.